Buenas tardes, doctor José Jesús Suárez Mariscal. Agradecidos por su presencia, atender esta convocatoria y esta entrevista. Vamos a tener media hora para entrevistarlo. Tenemos dividido por método en 3 partes. En las 2 primeras habrá unas respuestas que deben de ser breves, concisas y precisas. Tendrá usted 1 minuto, minuto y medio. 30 segundos antes del tiempo, mi compañero, el maestro Ricardo, levantará la mano indicándole que le quedan 30 segundos y si posteriormente levanta es para terminar y continuar con la siguiente pregunta. En la última etapa veremos una cuestión más de caso práctico, donde podrá explayarse y se le harán algunas preguntas y será una etapa de hasta 8 minutos. Entonces, empezamos. Por favor. Entendido. Doctor, muchas gracias por su asistencia. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. La pregunta que yo le hago es la siguiente. ¿Podría indicarnos cuáles son sus habilidades, conocimientos y actitudes que lo hacen competente para formar parte del Comité de Participación Ciudadana? Primeramente, gracias a todos los asistentes, a todo el comité de selección. Es un privilegio el estar aquí con ustedes, el conocer un poquito la ley del sistema anticorrupción en Aguascalientes y el hecho de que ustedes estén aquí de forma honoraria, creo que habla en anticipado del prestigio de cada uno de ustedes. Atendiendo a la pregunta que usted me indica, una de las principales cualidades que en mi persona, previo a mi preparación, es el integrar equipos. Esa es una de las principales cualidades que he desarrollado en mi vida, la integración de los equipos. Los seres humanos somos muy dispersos y muy diferentes en muchas áreas e intentamos siempre llegar y tener una meta en común. Particularmente por mi formación de contador público, me permite conocer la ley de contabilidad gubernamental, conocer el marco teórico del mismo aspecto que emite el CINIF, para poder ver las normas de información financiera e inmediatamente después la parte de ser abogado, el haber llevado litigios, la parte de ser maestro en administración, el poder generar indicadores y la parte de ser doctor en Derecho es la parte de generar investigación. Muchas gracias, doctor. Doctor Suárez, muchas gracias y de veras lo felicito por su participación en este proceso de selección. Todo lo contrario. En base a la pregunta anterior, ¿nos puede comentar cómo en alguna ocasión haya tenido oportunidad de utilizar las competencias que menciona para resolver alguna situación, alguna experiencia que se le haya presentado? Claro. La mayor parte de mi actuación ha sido en el aspecto práctico y sobre todo también en el ámbito de capacitación. Les hemos dado capacitación a varios entes autónomos, algunas instituciones de índole pública, en las cuales les hemos dado cursos como auditoría forense, que se tiene que hacer para en el caso de tener un fraude, qué pruebas son las que se tienen que realizar para llevar a cabo una carpeta, y obviamente toda la parte de contabilidad gubernamental que marca por la misma trayectoria la misión del CONAC, siguiendo los lineamientos del CONAC y ayudándole a las instancias a que acoplen la parte de la armonización contable a sus estados financieros. Debo de ver que Aguascalientes es un estado donde su armonización contable ha evolucionado afortunadamente bien en la parte estatal. Sin embargo, hay otros municipios fuera de Aguascalientes, en otros lugares de la República, donde la armonización todavía sigue siendo un conflicto derivado de los tiempos que duran las presidencias municipales y la capacitación que reciben principalmente sus contralores y los principales actuantes políticos, porque apenas están comprendiendo el marco conceptual cuando ya los tuvieron que cambiar. Gracias. Veo yo sus fortalezas que tiene, estoy consciente de ellas y usted también. A mí me gustaría conocer, usted conoce el trabajo del Comité de Participación Ciudadana. Me gustaría saber qué debilidades cree que usted tiene para pertenecer a este comité. Primeramente, creo que el Comité de Participación Ciudadana deberá tener una participación más activa en la sociedad. La participación no ha salido mucho hacia los entes
normales para un ciudadano común. Cuando uno le pregunta a un ciudadano común, ¿conoces el Comité de Participación Ciudadana? La respuesta en el 99% de los casos es que no lo conocen. Hace falta llevarlo a instancias profesionales, hace falta llevarlo a universidades, hace falta que se conozca más el actuar, que más gente participe en él, que tenga más interacción, que se genere investigación en la cual el mismo comité pueda actuar y que pueda tener una integración social mucho más visible. Pero usted como participante, ¿qué debilidades cree que tiene? Ah, O sea, mis debilidades sí, para el actuar. exactamente. Ujú. Ah, pues bueno, una de las debilidades que creo que tengo es precisamente esa apatía que surge en muchas instancias para poder hacer partícipes de las metas que se tienen que generar. Esa sería una debilidad compartida, por así decirlo. Muy bien, doctor. Con respecto a su probable incorporación, en dado que todo resulte favorable, ¿podría compartirnos cuál sería su visión y misión personal en caso de que esto se concrete para efectos de coadyuvar al proyecto? Claro que sí. La misión personal es generar una visión más palpable entre la sociedad y el comité. Segundo, generar indicadores que nos permitan a nosotros y a la sociedad palpar los éxitos que se tengan. Hay que ver qué casos de éxito se tienen. Presionar para que se integren más carpetas para efectos de darle seguimiento al fiscal anticorrupción. Ese tipo de seguimiento creo que ha estado un poquito, pues digamos que no tan solventado en virtud de una falta de recursos quizás en la misma fiscalía. Y por ende también darle un empuje para que este comité tenga una participación mucho más acelerada en la parte de generación y de participación en foros nacionales. Esa sería muy abreviada la parte en la que humildemente pudiera aportar. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué metodologías e indicadores de evaluación de políticas públicas conoce para hacer cumplir las atribuciones del Comité de Participación Ciudadana? Pues primeramente las presupuestales, habría que ver que se ajusten a una economía adecuada. Segundo, las de eficacia y transparencia, habría que transparentar mucho más el gasto que se tiene en el comité para que no se pueda justificar ninguna ni se pueda atacar al comité de que no es transparente. Y principalmente la de la eficacia que resulte en productos entregables, en servicios, en atribuciones que el mismo comité esté coadyuvando a la sociedad y a las mismas instituciones y autoridades para poder llevar a cabo un mejor desarrollo de las habilidades y de las políticas públicas en el Estado principalmente, y que coadyuven obviamente a las políticas públicas nacionales. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes. Una de las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana es la de fomentar la participación de la ciudadanía, del ciudadano común, en el combate a la corrupción también. Al mismo tiempo, los perfiles de aquellos que pertenecen al Consejo de Participación es de expertos, ¿no? Incluso la misma ley lo exige. ¿Cómo desde sus conocimientos, su experiencia, propone usted que esa participación del ciudadano común, el ciudadano de a pie, que no es experto, que a lo mejor no tiene un determinado nivel académico, sea trascendental, sea sustancial para lograr los objetivos del sistema, e incluso cuál es la importancia que usted le otorga a esta participación? La participación es vital. Creo que debemos de tener una fuente de comunicación muy directa de la ciudadanía y tenemos que fomentarla. Si no salimos a la calle a fomentarla, esto nunca va a suceder. Uno de los principales lugares donde se puede fomentar esta comunicación y esa afluencia de la ciudadanía, en el que el ciudadano común nos pueda comentar qué es lo que siente, cuáles son sus principales debilidades, cuáles han sido sus principales atropellos, violaciones, inclusive aciertos que también tiene la misma autoridad, es precisamente participar en foros, llegar y abrir esto en mejores aportaciones a nivel nacional en el Sistema Nacional Anticorrupción, traernos las mejores prácticas y, ¿por qué no?, empezar a generar unas mejores prácticas a nivel local que puedan ser exportadas hacia otros estados.
Eso nos trae a nosotros un foco de atención en el sentido de que nuestra práctica se está elevando, de que nuestra calidad anticorrupción está siendo un referente y ¿por qué no? Podernos comparar contra los demás comités, de tal manera que adoptemos entre todos los comités la mejor práctica y que esa práctica sea evaluada y que esa práctica sea llevada hacia foros, congresos, seminarios, inclusive interactuar con las mismas universidades en pregrado y en posgrado para que exista una materia de ética, de transparencia, una materia anticorrupción, que en algunas instituciones ya hay los precedentes de ello a través de contabilidad gubernamental. Sin embargo, habría que generalizarla para que todas las instituciones lo hagan y que obviamente conozcan el organismo predecesor, que sería el Comité de Participación Ciudadana. Muchas gracias. Maestro, en la siguiente etapa de la entrevista vamos a hablar sobre la metodología STAR. ¿En qué consiste esta metodología? Derivado de las habilidades en su experiencia laboral, necesitamos que le van a preguntar a los comisionados alguna situación en particular. ¿Cuál era la tarea a realizar en función de la situación? ¿Usted cómo la realizó y cuál fue el resultado que obtuvo? Muy bien, doctor. Vamos a ver. En alguna ocasión supongo que alguno de sus compañeros de trabajo cometió un error. Nos gustaría saber qué hizo usted, cómo lo manejó. Dependiendo de la calidad del error y dependiendo de la gravedad del error. Si el error es leve, esperaré el momento apropiado para poderlo reprender en privado y hacerle saber cuáles son sus fortalezas y obviamente qué es lo que tendría que hacer para corregirlo en el futuro y que no vuelva a caer en él. Si el error es leve pero no tan grave, sería de la misma manera. Si el error es grave, inmediatamente en el mismo momento, obviamente tratando de nunca menoscabar la dignidad humana. Únicamente atacando la gravedad del problema, únicamente atacando la razón, sin jamás atacar a la persona y desde luego con el mayor respeto posible, ya que el respeto es lo que nos gana un liderazgo. Doctor, en materia de planeación, ¿usted ha realizado algún evento donde haya tenido que convencer a sus compañeros para que le ayuden a realizar ese evento? Pues sí, realmente eso es una práctica del día a día. Hemos participado en muchos foros, seminarios, etcétera. Recuerdo particularmente el último foro que fue realizado en una asociación nacional a la que pertenezco. No todos están de acuerdo en los temas, no todos están de acuerdo en los típicos detalles, en los alimentos, en todo. Entonces, esto es una negociación. Hay que ceder y hay que también imponer los detalles que los cuales uno tenga la evidencia de que van a tener un éxito en esto, ¿verdad? Entonces, obviamente que al estar hablando de un equipo, y sobre todo si el equipo es de alto liderazgo, si es de alto impacto, habrá que escucharlos a todos y obviamente después de eso tomar las mejores decisiones en conjunto. Esa es la práctica esencial. Muchas gracias. A usted. Muy bien, en cuanto a la situación que tiene que ver con reglas y normas, relacionado con resolución de problemas, conflictos, por ahí, en el asunto, lo que ha sido su desarrollo profesional, pues ha estado sujeto ha sido subordinado a otras personas. Siempre. Y ha llegado, la pregunta sería si ha llegado a tener alguna diferencia de opinión fuerte con algún superior y cómo se dirimió ese asunto, ¿verdad? No sería la pregunta. Las diferencias de opinión siempre van a estar latentes en el ser humano. Siempre los seres humanos vamos a tener una supremacía en lo que creemos y estamos convencidos sobre otra persona, independientemente si es un inferior o un superior. En este caso, pues la respuesta es sí, ¿no? Siempre hemos tenido diferencias, siempre ha habido diferencias en cuanto a los cómo y los porqués, pero aquí lo importante es siempre llegar a un punto de acuerdo en el que el punto de acuerdo nos permita llegar precisamente a esa misión. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que eso nos pueda dar un camino hacia donde tenemos que ir? Y no imponernos o que alguien se imponga con una razón equivocada. Entonces, en los cómo y en los por qué siempre habría que ver específicamente la misión de lo que se va a realizar, la meta de lo que se va a realizar para poder establecer los caminos. No podemos ir a un ambiente
eminentemente académico, por ejemplo, con una mala actitud, sino tendríamos que hacerlo, obviamente, con un valor de respeto. El respeto debería ser fundamental y debe ser fundamental en esto, y que se imponga la razón que más peso tenga y que obviamente tenga el mejor resultado. Muchas gracias. A usted. Ahora, en cuanto a comunicación efectiva, cuéntenos de alguna ocasión que tuvo que llamarle la atención a un compañero o a un subordinado porque puso en riesgo la organización y el trabajo de todos y ameritaba que cumpliera con su trabajo. ¿Cómo le hizo? En materia de una organización donde me tocó laborar, un trabajador manejaba explosivos. El trabajador tenía bajo su resguardo una cantidad importante de explosivos que tenía que utilizar. El trabajador lo dejó al alcance de los demás compañeros, y obviamente hubo pérdidas acerca de ello. Evidentemente hay que atacar cualquier problema desde el punto de vista de la legalidad, de los reglamentos y lo que exista para poderlo realizar. Bajo mutuo propio me abstengo de hacer algo así, porque primeramente hay que ver los reglamentos y tiene que ver mucho la parte de lo que sí podemos hacer y lo que no podemos hacer. Revisamos el reglamento de trabajo, le hicimos saber la falta en base a lo que estaba hecho, se levantó un acta circunstanciada con los hechos, se le dio a conocer al trabajador y se tomó en una decisión colegiada el hecho de que el trabajador permaneciera y que aprendiera del error, dado que no había pasado realmente nada grave. Lo grave fue que se obtuvo una amonestación por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional en base al faltante del inventario, porque se revisaba por ellos. Sin embargo, le dimos la oportunidad al trabajador de que aprendiera del error, y el trabajador en el transcurso posterior se volvió un excelente colaborador. Yo pienso que hay que dar la oportunidad a las personas de que puedan sacar lo mejor de sí a través del error. Muchas gracias. Doctor, esta pregunta es en materia de orientación al servicio. ¿Ha propuesto usted alguna mejora en su trabajo? ¿Cuál ha sido y qué resultados ha obtenido? Han sido bastantes, propuestas como tales. Las propuestas dependen mucho del factor humano y sobre todo también de la calidad y la metodología con la que las implantemos, principalmente quien dirijamos una política o una mejora. Las mejoras deberán tener un indicador para saber si efectivamente fue hecho bien o fue hecho mal. Hemos coadyuvado a que esto suceda en varias instituciones públicas y en varios organismos descentralizados, midiéndole su capacidad y su eficiencia, midiéndole su eficiencia económica, midiéndole su eficiencia en recursos humanos y en la capacidad de quejas. Sí los hemos implementado, los resultados han sido de todos, ha habido resultados de éxito, ha habido resultados medios y ha habido resultados de fracaso, porque repito, depende mucho también la calidad de liderazgo que impere en ese medio para que eso se lleve efecto. Si hay un liderazgo adecuado, va a haber una apertura por parte de los colaboradores para poderlo realizar. Si hay un liderazgo medio, pues faltará algún indicador que lo empuje, y si hay un liderazgo muy bajo, falta la política no va a ser. En la mayoría de los casos, la sintomatología y el resultado ha sido medio y ha sido alto. Muchas gracias. Doctor, una pregunta concreta. Cuando se presentan situaciones en las actividades laborales diarias, las actividades profesionales, en los cuales las metas son demandantes, hay cargas laborales bastante grandes, pero al mismo tiempo los recursos son reducidos, recursos económicos, materiales, personales. ¿Qué es lo que usted propone para cumplir los objetivos? Primeramente, realizar una administración estratégica adecuada. Habría que ver qué es el objetivo, definirlo claramente, que todos los integrantes lo conozcan y después de ello establecer una metodología de trabajo para distinguir y distribuir las cargas. Dependiendo de los recursos disponibles, habría que ver de qué equipos o de qué material o de qué herramientas se dispone para poder también tener una certeza en ello y después de ello establecer los tiempos de entrega, tiempos de revisión y tiempos de prueba. En base en eso es como generalmente me ha tocado participar en realizar proyectos y en realizar actividades que tengan que llevarse a un fin específico. Muy bien, doctor. Hasta este momento
con lo que hemos compartido experiencias, no creo que usted tenga las capacidades, las competencias necesarias para incorporarse al proyecto. En 60 segundos, retroaliméntenos con su opinión, por favor. Bien, pues mi experiencia como contador público me deja tener una habilidad y conocer la ley de contabilidad gubernamental para la detección de si se cumplen o no los presupuestos. Como licenciado en Derecho me da la posibilidad de establecer ciertos parámetros para ver cuando un caso pueda ser sujeto o no sujeto de esas responsabilidades. Como especialista en impuestos me deja ver cuando el ente cumple o deja de cumplir sus obligaciones fiscales. Como maestro en administración me deja establecer una parametrología y una metodología que pueda distinguir en qué momento se encuentra la habilidad o no habilidad de una tarea muy específica. Y bueno, la parte que me deja como mi expectativa de ejecutivo que he realizado por muchos años y la parte de doctor, me deja el seguir el camino de la investigación para que en el caso de que algo no llegue a efecto, establecer las causas para que posteriormente establecer que sí se realicen. Obviamente el caso es que sí se realicen y previamente realizar una metodología, una investigación que nos diga cómo hacerlo. De nada. Doctor, entramos a la tercera fase del cuestionario. Es plantearle una situación o un mini caso y hacerle unas preguntas. Y el caso que le quiero plantear es el escándalo que hubo en la empresa OHL, que fue provocado por actos de corrupción de esta empresa con funcionarios de nivel estatal y federal en el Estado de México. Todo esto motivó que el funcionario federal, que era secretario de Comunicaciones, renunciara. Y pues fue ahora sí que una evidencia de las negociaciones que hicieron, donde salieron muy beneficiados tanto en la empresa OHL como este funcionario. Cuando renuncia, a los 4 meses, en el Estado de México, es contratado, es designado por el gobernador, esta persona, como el secretario técnico del gabinete. Y nada más lo nombran y empieza a haber una serie de divulgaciones donde ya hay manejos con otras empresas, ¿sí? Por el manejo del tren rápido que hubo, que estaban manejando entre el Estado de México y la Ciudad de México. Incluso en YouTube salieron imágenes, evidencias donde se lleva a cabo la negociación entre los funcionarios de OHL y los funcionarios ya estatales. Entonces, todo esto empezó a generar una bronca de medios, de golpeteo, pero no se les hizo nada a los funcionarios. Para defenderse, el ahora secretario técnico del gabinete contrata a un especialista en medios de comunicación. Pero ese utiliza pues su influencia con los medios para sobornarlos y que se callen y que no haya más bronca, ¿no? La fama pública de OHL no es muy bien vista, y mucho menos el secretario técnico. Pero resulta que ese especialista de medios de comunicación es su hermano, de usted, ¿sí? Mi hermano. Es su hermano. Caso hipotético. Exactamente. Entonces, si usted fuera elegido como parte del Comité de Participación Ciudadana, y reitero, el especialista fuera su hermano, ¿sí? ¿Me puede describir, ahí hay un acto de corrupción o no? ¿O de qué tipo? ¿Sí? ¿Qué papel usted tendría que tomar en ese caso? ¿Qué le recomendaría a usted al Comité de Participación Ciudadana que hiciera? ¿Sí? Y en todo caso, desde el punto de vista moral y ético, ¿usted qué argumentos tendría para poder actuar con el Comité de Participación Ciudadana? Muy bien, bueno, pues ahí vemos primeramente muy claro un conflicto de intereses por la relación de parentesco.
Como miembro del Comité de Participación Ciudadana, bueno, pues abonaría que realmente se hicieran las investigaciones pertinentes y primeramente se documentaran para poder tener un caso. De lo contrario, creo que lo que se dijera en medios, esa parte no es legislable, esa parte no es castigable. El movimiento técnico que utilizó en utilizar una persona de medios fue un movimiento estratégico para limpiar únicamente una imagen. Aquí lo único que nos tendría que interesar a nosotros es, ¿se infringió una ley o no? Habría que analizar el fundamento jurídico del que se está infringiendo, la ley de responsabilidades civiles patrimoniales correspondientes que le tocarían a ese funcionario, para posteriormente empezar a integrar una investigación conjuntamente con la Fiscalía. Esa sería mi actuar, promover una investigación con la Fiscalía para que la Fiscalía es la que determine quién es y qué responsabilidad es la que tiene. El Comité de Participación Ciudadana solamente... ¿Perdón? ¿Usted lo promovería? ¿Yo lo promovería? Desde luego, o sea, el comité, por las mismas atribuciones, tiene que hacer recomendaciones y tiene que coadyuvar para que se lleven a cabo este tipo de investigaciones, pero el comité no lo denuncia. Para eso tendría que ser la Fiscalía. Entonces, habría que coadyuvar para que el caso vaya bien armado y que, obviamente, la persona pudiera ser sancionable si es que resulta cierto el efecto del escándalo y que efectivamente se le pueda probar que tuvo un acto de corrupción. Y en relación con el parentesco, con el conflicto de interés, yo me mantendría totalmente al margen en esa actuación y quizás, derivado de la gravedad del asunto, pudiera incluso hasta dirimir del cargo. ¿Usted renunciaría en caso de que fuera responsable su hermano? Es correcto. Muy bien. No, pues gracias. Muy bien. Bueno, serían todas las preguntas. Agradecemos, doctor, su Muchas participación gracias a ustedes. y su atención a esta convocatoria y a esta cita, y agradecemos sus respuestas y le pedimos que esté al pendiente de las publicaciones en la página para la resolución la próxima semana. Muchísimas gracias. Y Muchas nuevamente gracias. reconocerles el valor de estar aquí y el tiempo que dedican ustedes también para que el comité y la sociedad también tengan un mejor desenvolvimiento. Qué amables. Gracias. Muchas gracias. Gracias.